Estamos en el mediodía, fuera de serie de Radio U, con nuestro columnista, el economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales, el señor Agustín Echeverne. ¿Qué tal, Agustín? Agustina te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Un placer. El placer es nuestro. Hacía mucho que no hablábamos con vos. Buenos días, Agustín. Baltasar Schubert te saluda. Gracias por acompañarnos este mediodía en Fuera de Serie. Buen día, Baltasar. Bueno, Agustín, mucho para hablar con vos, como decía Agustina, porque la Argentina económica en tiempos de pandemia da que hablar, digo, más allá de la fuerte caída de la actividad, se puede saber de qué magnitud es la destrucción del empleo y en qué sectores se da la mayor crisis. Bueno, la verdad es que está siendo una crisis muy grave. Nosotros esperamos una caída del PBI de 15 puntos o entre 12 y 15 puntos para este año, es decir, si sumás a los 2 años anteriores, creo que es la caída más grande que ha tenido la Argentina, ¿no? O sea que es muy, muy severa. Y se estiman, hay estimaciones que hablan de 100.000 empresas que están quebrando. Fundamentalmente los rubros son todo lo que es el comercio minorista, que no son supermercados, o sea, todo lo que no vende alimentos. La venta de alimentos se permaneció, pero por ejemplo las ventas de, no sé, de ropa, de cueros, etcétera, ahí está muy complicado. Pero después hay un montón de gente de monotributistas que están quebrando, ¿no? Peluqueros, masajistas, y después hay un montón de gente que no tiene trabajos formales, pero que son profesores de tenis o masajistas o lo que fuere, que tampoco están trabajando desde hace 4 meses. O sea que hay mucha gente que la está pasando muy mal. La crisis va a ser muy grande. Nosotros estimamos que la pobreza va a superar el 50 o 55%, ¿no? O sea que va a ser tan dramática como la de 2002. Recuerden que en 2001 de la Rúa se va y ya venía subiendo la pobreza, pero en el 2002, con la devaluación y el default, hubo un salto en la pobreza muy, muy grande. Y nosotros esperamos para la segunda mitad de este año, el último trimestre sobre todo, es muy probable que tengamos también un salto inflacionario. Entonces, además del desempleo, se suma el salto inflacionario y los salarios reales van a caer, y las jubilaciones en términos reales están cayendo, ¿no? Y van a seguir cayendo, y se va a profundizar la crisis. Ahora, todo eso también genera una oportunidad de cambiar la forma de pensar, ¿no? Porque todo esto que estamos haciendo en Argentina está mal, y las crisis hay que utilizarlas para salir en el sentido positivo, ¿no? Para comprender por qué llegamos hasta acá. Agustín, sumado a todo esto que vos decís, ¿no? Que es un escenario bastante terrorífico, 100.000 empresas quebrando, 55% de pobreza, 12 a 15 puntos del PBI, la caída más grande en los últimos tiempos de la Argentina. Tenemos además a todos esos condimentos, le sumamos el tema de la deuda. Pasamos de la euforia por un casi inminente acuerdo con los bonistas, el apoyo de Estados Unidos, y ahí de repente el rechazo a los principales acreedores que nos invitan a seguir negociando. Después también apareció un paralelo entre la oferta argentina y los buenos términos en los que se negoció la deuda en Ecuador con BlackRock. ¿Estamos en condiciones de alcanzar una oferta como la que hizo Ecuador, que son $60 por título, es decir, $7 más de lo que nosotros ofrecimos? Bueno, en realidad Argentina tiene un problema serio porque es el 9º default en el que hemos caído, ¿no? Y claramente el problema de nuestra deuda es que no es sustentable, pero aunque lleguemos a un acuerdo, sigue sin ser sustentable, porque el problema que nosotros tenemos es que lo que no es sustentable es el sistema económico en el que tiene la Argentina hoy. Tenemos un sistema económico donde pretendemos que el Estado pague todo, y el sector privado es cada vez más chiquitito, y cada vez, obviamente, el sector estatal, todo lo que obtiene, lo obtiene del sector privado. Y si el sector privado es cada vez más chiquitito, cada vez más grande es el sector estatal, llega a un punto en que es totalmente no sustentable. Y ese punto llegó hace rato. Ese punto llegó en el 2015 o antes, cuando en la época del kirchnerismo creció el Estado de una manera muy, muy fuerte, y se fue achicando el sector privado. Fíjate, los mejores años que tuvo de este siglo Argentina fue cuando subió el precio de la soja, gobernaba Kirchner, se multiplicó en los ingresos que tenía la Argentina, pero en lugar de multiplicarse la actividad privada, se confiscó el dinero a la actividad privada con las retenciones y muchísimos impuestos,
y se hizo un inmenso gasto público de un montón de gente que vive del Estado. Se duplicó la cantidad de empleados estatales, se multiplicó por 8 o por 7 la cantidad de gente que vivía de planes sociales, en plena expansión de la economía. Eso es lo dramático, porque en el 2002, en la crisis, con Duhalde se aumentaron los planes sociales. Pero lo increíble es que se multiplicaron los planes sociales durante la expansión de los siguientes años. Y ahí está el error más grave que tiene Argentina. Se empezó a generar un montón de gente que vive del Estado, incluso se diseminaron por todas las ciudades de la Argentina. Yo he recorrido 17 provincias el año pasado, por ejemplo, y en todos lugares fui preguntando lo mismo. ¿Ustedes no vieron gente nueva que llegaron acá? Y eso simultáneamente no generó también un tema de aumento de los robos y demás en las décadas anteriores. Y en casi todos lados me dicen que sí. Y estoy hablando no solo de la provincia de Buenos Aires, sino estoy hablando del sur, en el norte, en Ushuaia, en todas partes. Es impresionante la cantidad de gente que empezó a vivir del Estado. Entonces es un país inviable, a menos que cambiemos, en serio, cambiemos en un cambio alberdiano, no como el partido Cambiemos que no cambió nada, sino lo que estoy diciendo es, volvamos a la Constitución del 53, donde cada uno vive de su trabajo, donde tenés impuestos razonables y tenés un Estado mucho más pequeño, y entonces el sector privado va a crecer mucho más. Sí, me quedé pensando en eso que decías, Agustín, del tema de justamente fuera, al principio del programa hablamos del enorme peso del Estado y del gasto público, ¿no? Y vos decías, es que el problema es que el Estado vive de los privados, ¿no? Y a su vez me estás diciendo que están cerrando 100.000 empresas. Entonces, tenemos un Estado cada vez más grande que vive cada vez de menos privados, porque cada vez hay menos privados, lamentablemente, con toda esta crisis y con los miles de impuestos que tiene nuestro país. Entonces es como que cada vez los privados tienen que darle más al Estado, cada vez el Estado es más grande, es como que la balanza se está desequilibrando de una forma tremenda. Tremenda, y el Estado sigue aumentando impuestos, las provincias siguen creando nuevos impuestos. Cuanto menos empresas haya, un impuesto, viste, a los chicos que trabajan en internet, a los youtubers. O sea, cualquier persona que más o menos logra zafar, le inventan un impuesto nuevo para que deje de zafar. Entonces, es totalmente inviable. Y Argentina ya no tiene ninguna forma de salir con estos planes keynesianos. Ahora en el gobierno están pensando un plan keynesiano de obra pública, un disparate descomunal. Pero ese mismo disparate lo hizo también Cambiemos, que creyeron que iban a salir con un plan de obras públicas, ustedes se acuerdan, obras públicas, de vaca muerta. Siguen siempre pensando que el Estado puede encontrar alguna mina de oro que nos saque adelante, que logremos zafar y a quién sacarle la renta para seguir repartiéndola con esto que llaman justicia social, que es una enorme mentira, porque no está bien vivir de otros. Lo que está bien es que vos tengas tu propio trabajo y sea un buen trabajo y que además sean buenos los salarios, y entonces vos podés progresar. Tenés una moneda sana, podés ahorrar, ¿no? Y los impuestos son bajos. Entonces ahí es donde los países crecen, pero crecen por el sector privado. Ningún país crece por el sector público. Ese es el inmenso error y mentira que estamos viviendo en Argentina desde hace muchos años, que es esa mentira keynesiana. Creer que vos salís porque aumentás el gasto público. Eso es falso, se ha probado falso 30 veces en Argentina y seguimos creyendo lo mismo. Es increíble que no aprendamos. Pero esto está llegando al final, porque esta crisis es tan grande que es imposible salir de ese modo. Pero ya no va a ser, ni siquiera vamos a volver a los niveles de 2017, pero por muchos años. A menos que reflexionemos y cambiemos en serio el modelo económico. Y entonces comprendamos que los héroes son los empresarios. Los héroes son los que generan actividad privada. Pero no estoy hablando de los grandes empresarios que hacen dinero en los pasillos del poder. Me estoy refiriendo a todos los pequeños empresarios que nacen de cero, que esos son los que crean empleo. Vos sabés que incluso en Estados Unidos, en países avanzados, las empresas de más de 20 años de antigüedad generan 0 empleo, no aumentan el empleo. De hecho, esas empresas cuando crecen, muchas veces reducen empleo. Por ejemplo, un banco que crece absorbe otro banco y elimina sucursales, elimina gerentes, elimina una cantidad de gente, porque tiene mayor eficiencia, gana mucho más dinero, es más eficiente para la economía, pero no genera empleo. En cambio, una pyme
de un chico de 18 años que empieza a hacer algo, aunque sea lo que fue, vender pizzas, lo que sea, contrata a 2 o 3 personas, eso ya aumentó el empleo. Si de 3 personas pasa a 6, entonces se aumentó 100% el empleo. Entonces las pequeñas empresas son las que van generando. Ahora, las pequeñas empresas en algunos casos se hacen muy grandes, y así tenés Google, YouTube, Facebook, Twitter, todas las empresas nuevas que han nacido, Netflix, etcétera, eran empresas pequeñas que se fueron creciendo hasta hacerse inmensas. Esas son las que generaron empleo y son las que tienen menos de 20 años. Agustín, siguiendo con esta cuestión de digamos, del capital privado, del sector privado, bueno, el pasado 9 de julio hubo un intento de acercamiento, si se quiere, entre Fernández, los sindicatos, los empresarios, una relación que siempre se va tensando. Alberto Fernández en su momento hizo críticas a una forma de capitalismo que es el financiero y el especulador, y llamó a la construcción de un capitalismo noble. ¿Qué análisis haces de esto? Mira, yo no sé exactamente a qué se refiere Fernández, pero me suena que se refiere a algo que no existe. El socialismo no funcionó nunca en ninguna parte del mundo. Y Fernández presidió ahora, hace poco, la última reunión del Foro de Sao Paulo. Sí. El Foro de Sao Paulo es donde se reúnen los partidos comunistas y socialistas de toda América. Ahora, el socialismo y el comunismo no funcionó jamás en ningún lado. Hace poquito tuve un debate intelectual con un marxista. Le preguntaba, bueno, decime dónde funcionó lo que tu modelo. Y él confesó, no, la verdad es que en ninguna parte, pero bueno, nosotros seguimos luchando por un modelo ideal, no sé qué, bla, bla, bla. Lo cierto es que no funciona. Como el socialismo no funciona, fíjate lo que hizo el socialismo. Dejaron de hablar de economía y se pasaron a hablar de feminismo, ¿no? Empezaron a buscar el conflicto en otros lugares. Repusieron el conflicto entre el hombre y la mujer, después el conflicto de la ecología, que dicen que es culpa del capitalismo. Entonces empiezan a culpar al capitalismo de un montón de problemas y para no confesar que en el fondo lo que el socialismo ha producido en todas partes, en cualquier lugar que lo hayan instalado, lo que produjo es miseria, hambre y además corrupción. Los únicos que se enriquecen son los políticos. ¿Estamos ante la posibilidad de que esto termine en un nuevo default, Agustín? Bueno, estamos en default. Pero... la pregunta es si vamos a salir del default. Bueno, sí. Si salimos del default, supongo que, porque ahora están bastante más cerca las posiciones, o sea, claro, que es probable que... Ahora, ¿qué significa que salimos del default? Significa que los acreedores, una vez más, perdieron un montón de plata con Argentina. Entonces, vuelven a perder plata con Argentina y aceptan perder plata y, bueno, aceptan los nuevos bonos. Ahora, esos nuevos bonos que reemplazan a los anteriores con una quita, ¿esos nuevos bonos van a poder ser cumplidos? Bueno, la respuesta es que no, a menos que cambiemos el sistema. Pero no va a poder cumplir, porque hoy, por ejemplo, Argentina tiene 7% para este año de déficit fiscal y lo está financiando fundamentalmente con emisión monetaria. Lo que pasa es que la emisión monetaria, después el Banco Central emite LELIQs, que son letras del Banco Central, para volver a absorberlas. Pero eso es nueva deuda que va acumulando y va creciendo con una tasa de interés muy alta. Con lo cual esa nueva deuda que está creciendo en el Banco Central tampoco va a ser pagable a menos que la paguen con pesos. Y al pagarla con pesos significa que van a imprimir más billetes, es decir, inflación futura. Pero lo que están haciendo, vos tenés una emisión actual de la cantidad de base monetaria que está creciendo a un nivel de 60% anual, y después vas a tener la inflación futura, que son toda esta masa monetaria que está creando los pasivos del Banco Central, que es inflación futura. Por lo tanto, esto no tiene salida. O sea, la salida que tiene, que en realidad tiene salida, si cambiamos de forma de pensar. Entonces, Argentina tiene que ir a una serie de reformas estructurales, empezando por la reforma monetaria, para eliminar para siempre la inflación, pero después tiene que ser todo un conjunto de reformas para liberar a las empresas, bajar los impuestos, desregular, cambiar las formas de relaciones laborales, que tienen que ser mucho más flexibles que las actuales, y hacer una reforma del Estado, y todo simultáneamente para que la economía crezca. Y se puede hacer. Nosotros tenemos un programa que es perfectamente posible, no es utópico, ha funcionado en muchos lugares del mundo y en los 5 continentes, y hay que animarse a hacerlo. Y lo tiene que hacer los que gobiernan, el Parlamento, el Congreso. Ellos son los que tienen que decidir en algún momento cambiar de forma de pensar y elegir la libertad. La libertad es el camino, no hay ninguna duda. Gracias, Agustín, por tu tiempo, siempre muy claro, y nos encanta hablar con vos.
Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Igualmente hablábamos con el señor Agustín Echeverne, que es economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales. Bueno, interesantísimo lo que deja Agustín Echeverne. La verdad que más que claro, todas las referencias que hace en torno a las penurias económicas y a la incertidumbre en la cual claramente este modelo económico no es el que nos va a sacar del pozo. Bueno, era un poco lo que yo le decía, ¿no? Que me preocupaba un poco ya de escucharlo tan claramente, cual vaticinio, digamos, de un final de esta supuesta cuarentena, nueva normalidad y próxima Argentina, que es esto del gasto público, del crecimiento del Estado, que en ningún momento, pandemia mediante, país totalmente paralizado, no se hizo ningún recorte, más que nada en el tema de los sueldos de los altos funcionarios. No es sustentable. Lo que él decía es, ¿de qué vive el Estado? Lógicamente, ¿de qué vive el Estado? Nos preguntamos todos. De nosotros, sí, que es lo que decimos siempre, ¿no? Nosotros somos el Estado lo mantenemos nosotros, entonces por ende el Estado vive de nosotros. Nosotros como privados y como aportantes de impuestos, ¿no? Si vos tenés que más o menos con esta crisis se están cerrando 100.000 empresas, cada vez tenés menos empresas, lógicamente. ¿Cuánto más se tiene que subir los impuestos o cuántos más impuestos tiene que haber para que el Estado siga manteniendo el, llamémosle, estilo de vida que tiene hasta el momento, con cada vez menos empresas que inyecten el dinero al Estado, porque hay cada vez menos empresas a las que cobrarles impuestos? Entonces, los particulares también empezamos a pagar más impuestos. Claro, tal cual. Si cada vez hay menos empresas, ¿qué empresas van a quedar? O cada vez hay más impuestos a las empresas, cada vez hay menos empresas. Entonces, ¿cuáles son las empresas que van a subsistir? Las que hagan con negocios con el Estado. Claro. Negocios con nuestro dinero. Todo te lleva a eso. Si al final te matan con impuestos, no te permiten despedir gente, no te ayudan, las ayudas económicas no alcanzan, etcétera, etcétera, cada vez hay menos empresas. Las menos son las que la única que van a sobrevivir van a ser las que hagan negocios con el Estado. Sí, tal cual. Todo te lleva a eso, un modelo perverso, un círculo vicioso en el cual lo que crece es el capitalismo de amigos, o sea, donde en vez de ganarte el favor del cliente te tenés que ganar el favor del funcionario de turno, porque hay una lógica keynesiana que fue muy buena para su momento, para el 1930 en Estados Unidos, pero nada tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. En ningún país del mundo van por este tipo de políticas, en el sentido de que se cree que el Estado es dinamizador, mediante la obra pública, mediante un pujante mercado interno que no tenemos. Entonces estamos ponele que el Estado es dinamizador, porque sí, el Estado cumple un rol fundamental en la sociedad, pero no tiene que ser el único. No, está bien, pero el que genera riqueza es el sector privado. El Estado tiene que dar incentivos, generar condiciones, y bueno, pero me parece que es el sector privado el que tiene que tener pujanza, el que tiene que tener incentivos para invertir. Si no, te pasa que los empresarios más importantes de la Argentina se están fugando a Uruguay, y las pymes que pueden sobrevivir lo hacen con ATP, con el miedo de que después obviamente algún funcionario esté pidiendo participar de las empresas. O sea, me parece que hay que cambiar la lógica, hay que cambiar la actitud. En la Argentina hace mucho tiempo que estamos en una discusión muy miserable y muy reduccionista, que es finalmente cómo se reparte una torta cada vez más chica, que eso está fuera de la discusión de la distribución de la riqueza que tendría que haber, o obviamente de la negociación natural que hay en todas partes del mundo entre empresarios y sindicatos. Si la torta es cada vez más grande, van a poder ganar plata los grandes empresarios y los taxistas que ganan sueldos de miseria. Eso es lo que hay que entender en un país en el cual siempre se está nivelando para abajo.